Ahora hablemos de la naturaleza de Satanás. Él es el padre de mentira, príncipe de los demonios, adversario de Dios, acusador de los hermanos. Aprendamos juntos a leer la Biblia. Mi nombre es María Arias. Mi misión es crear un espacio donde nos enfocaremos en ayudar a personas que nunca han leído la Biblia o a aquellos que han leído y no la entienden. Mi objetivo es crear una comunidad de personas que busquen a Dios por medio de su palabra y motiven a otros a leer la Biblia. Comencemos este viaje juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendamos juntos a leer la Biblia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué habían dos árboles importantes en el jardín del Edén? El árbol de la vida representa la comunión con Dios y la vida eterna. El árbol del conocimiento representa la capacidad que tiene el ser humano para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso quiere decir que tenemos la oportunidad de elegir de qué lado queremos estar. Dios nos ha hecho libres y no esclavos. Nosotros podemos elegir si queremos estar del lado de Dios o queremos estar del lado del mundo. En Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque se les ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todo lo han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer de Dios. ¡Wow! En Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, hay un texto y yo quiero representarlo con una Y. Imaginémonos una Y. En el centro de la Y está el ser humano. Hacia los dos lados hay dos caminos. Hacia un lado hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la destrucción y a la muerte. Ahí somos esclavos del mundo. Hacia el otro lado de la Y tenemos una puerta estrecha y un camino angosto. Eso quiere decir que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, va a costar, cuesta, porque tenemos que dejar el mundo, dejar el pecado para poder seguir a Dios. Una de las ventajas que tenemos es que con Dios las cosas van a ser fáciles, Dios nos va a sanar, nos va a limpiar, nos va a restaurar. Entonces, no tenemos que tener miedo de seguirlo y decir que es muy difícil. Ahora entendemos que Dios nos hizo libres y no esclavos. Tenemos la oportunidad de elegir creer o no creer. Ahora, si tú eliges mal, pues vas a tener unas consecuencias, pero si eliges estar con Dios, vas a tener libertad, sabiduría, dirección, todo con la ayuda del Espíritu Santo. Si tú eliges no elegir, ya elegiste, porque no hay un término medio. ¿Estamos de este lado de Dios o estamos del lado del mundo? Voy a orar para entregarle este tiempo a Dios. Padre Celestial, te doy gracias por acompañarme en este caminar, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, por todas las personas que se están conectando a este canal para aprender de tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos muestras que aunque el camino parezca oscuro, siempre al final hay una luz brillante que eres tú, Señor. Contigo lo tenemos todo, Señor. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra esperanza. Con tu luz no podemos tropezar, Señor, porque tú nos estás guiando en cada momento, Señor. Gracias, Papito Dios, por tu amor inagotable. Te damos gracias, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Todo lo que se va a decir en este episodio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resumen del anterior episodio. Ya les había recomendado que empezaran a leer el libro de Génesis, porque ahí está el principio de la creación, todo lo maravilloso que Dios ha hecho para nosotros y aprendemos de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Así que cuando vayamos a leer los siguientes libros va a ser mucho más fácil porque sabemos cuál es el principio de real, o sea, nuestra historia. La semana pasada comencé a hacer el resumen de ese libro con el capítulo 1 y 2 de Génesis y se llamó La creación. El tema de hoy
es sobre el capítulo 3 de Génesis y se llama La caída del hombre y la separación de Dios. Vamos a hablar de la tentación, de la desobediencia, de las consecuencias y de la expulsión del jardín del Edén a Adán y a Eva. Hablemos de la tentación. La serpiente hizo hablar más de la cuenta a Eva para poderla engañar, haciéndole la siguiente pregunta en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras que Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, ella no le preguntó directamente que no pueden comer del árbol del bien y del mal. No, le hizo preguntas como para hacerla caer y enredarla. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite ni comer ni tocarlo porque Dios dice que podemos morir. No morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios. Qué tremendo. Ahí Satanás le metió la duda a Eva, le metió la duda en su corazón y en su mente. Y ella dijo, Dios nos ha mentido, porque Dios nos dijo que íbamos a morir y la serpiente dice que no vamos a morir. O sea que Dios nos engañó y codició lo que podía obtener de ese fruto. Hablemos de la desobediencia. Eva come del fruto y le da a su esposo. ¿Y qué pasa? Viene la caída, se dan cuenta de que están desnudos, sienten miedo, sienten vergüenza y cosen hojas de higuera y se visten para tapar su desnudez. Eso está en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Adán y Eva se esconden de Dios, no pueden enfrentarlo porque sienten miedo, sienten vergüenza, están desnudos. ¿Por qué pasó eso? Recuerdan que en episodios anteriores les he hablado del muro que se creó. Recordemos que Dios es santo y no puede tener contacto con el pecado. Si Dios los pudiera ver, como ellos ya cayeron en el pecado, pues quedarían muertos instantáneamente y Él no quería eso para su creación, porque Él había creado algo perfecto que iba a durar mucho tiempo. Dios tiene todo calculado. Entonces se creó ese muro que les impedía estar en la presencia del Señor. ¿Qué pasó? Se perdió la inocencia y la pureza de la creación de Dios. Y la humanidad que estaba representada por Adán y Eva quedaron bajo maldición. Hablemos de las consecuencias. Adán y Eva toman conciencia del pecado. Sienten miedo, sienten vergüenza, no pueden enfrentar a Dios y lo que hacen es echarse en la culpa. Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Se excusan entre ellos. Dios confronta a Eva y maldice a la serpiente. Pone hostilidad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay enemistad entre Dios y Satanás. Y esa hostilidad también representa las luchas entre el bien y el mal. Aquí hay una revelación ya desde el capítulo 3 de Génesis del plan de Dios perfecto para salvar a la humanidad. La descendencia de la mujer se refiere a la humanidad y la simiente de la mujer se refiere a Jesucristo, que sería quien vendría a vencer a Satanás yendo a la cruz del Calvario, venciendo la muerte y el pecado. Cuando dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, eso se refiere a la venida del Mesías, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, que es el que vino hace 2000 años, venció la muerte y el pecado y subió al cielo y está sentado al lado del trono de nuestro Señor Dios Padre. Expulsión del jardín para Adán y para Eva. Su vida se convirtió en dolor, en sufrimiento y en mucho trabajo. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 19. En Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24 dice: Luego el Señor Dios dijo: Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal.
¿Y qué ocurriría si tomaran del fruto del árbol de la vida y lo comen? Aquí hay algo maravilloso y es que Dios no está hablando de que Él está solo. Él no dijo, se volvieron como yo. O le dijo a unas, miren, se volvieron como nosotros. Dijo, miren, se volvieron como nosotros. Ahí está la presencia de la Santísima Trinidad. Dios no estaba solo. Qué maravilloso esa parte. Entonces, vivirán para siempre. Esta respuesta la vamos a ver un poquito más adelante. La reflexión de hoy se llama la naturaleza pecaminosa. Algunas veces ustedes le hacen preguntas a Dios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la serpiente Dios la hizo más astuta que todos los animales salvajes? Dios tiene un propósito con cada cosa que hace. Y yo creo que Dios la hizo especialmente para esa misión. Dios sabe todo lo que va a pasar. Para Él nada es extraño. Todo Él lo tiene previsto. Él sabe todo lo que va a pasar en el presente, en el futuro, todo. Y Él puede haber pasado que Él hizo la serpiente de esa forma porque sabía lo que iba a pasar, igual que cuando Dios le endureció el corazón al faraón, porque él tenía un propósito específico de darse a conocer. Hablemos de la serpiente. La serpiente es parte de un ecosistema. Mantienen el equilibrio en la superpoblación de roedores pequeños. Dice que mantienen los cultivos, porque digamos que si hay mucho animal, puede haber muchas enfermedades y los cultivos se pueden dañar. Ellos son para hacer el equilibrio en el ecosistema. Pero también son parte de la cadena alimenticia de otros animales. Hablemos de las características de la serpiente. Algunas son venenosas, otras no. Es sagaz para persuadir. Es sutil para engañar. Peligrosa pues por su veneno. Es un animal silencioso y capaz de infiltrarse en el entorno sin ser detectada para atrapar a su presa de una manera inesperada. Ahora hablemos de la naturaleza de Satanás. Él es el padre de mentira, príncipe de los demonios, adversario de Dios, acusador de los hermanos. Él tiene muchos nombres. Aparte de eso, agreguémosle todo lo que tiene la serpiente. Ahora entendemos por qué Satanás eligió a la serpiente, porque tienen muchas cosas en común. Él no podía haber escogido, por ejemplo, una oveja, que una oveja es una oveja noble. El animal, la serpiente, es astuta y engañosa. Por eso él pudo cumplir ese propósito con ella. ¿Qué busca Satanás? Destruir la fe de la humanidad, destruir a los hijos de Dios, dividiendo las familias, destruyéndolas. Pero aquí hay algo muy importante. Satanás tiene poderes limitados. ¿Por qué? Porque Satanás es un ser creado. Recordemos que Dios es soberano y solo existe un solo Dios. Y Satanás fue un ser creado con algo maravilloso porque Dios le dio belleza, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio demasiadas cosas buenas a tal punto de que él se creyó que estaba al nivel de Dios y quería ser antes mejor que él. Por eso Dios lo destituyó. O sea, se convirtió en el enemigo número uno por eso, porque Dios no hay sino uno solo. Y él quiso suplantarlo. Recordemos que Dios es supremo y solo existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en cada momento, y Él no está limitado a un espacio. Dios es omnipotente. Él puede crear, Él puede deshacer, Él puede cambiar el rumbo de los eventos. Él es omnisciente. Él sabe lo que ha pasado, sabe lo que va a pasar, sabe lo que está pasando. Para Él nada lo coge de sorpresa. Él sabe todo. Dios es inmutable. Él nunca cambia su esencia, su carácter y sus propósitos. A Él no le afecta nada de lo que está sucediendo porque Él lo sabe todo de antemano. Conclusión de este tema. ¿Qué aprendimos? Que el plan de Dios para salvarnos está desde el principio de la creación. Ahí lo vimos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Recordemos que les dije que la simiente de la mujer era ya el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a vencer a Satanás. Y obviamente hace más de 2000 años él vino y lo logró, porque ya estaba escrito. Segundo, la frase golpeará la cabeza de la serpiente se refiere a la victoria que posteriormente tendría nuestro Señor Jesucristo al vencer la muerte y el pecado. Tercero, la cabeza de la serpiente también representa a Satanás y las fuerzas del mal, que eso está en Juan 10:10, que dice que Satanás viene a destruir, a robar y a matar. Cuarto, pero no todo es malo. Jesús vino para dar su vida por las ovejas. En Él tenemos vida y vida en abundancia. Él es nuestro buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Eso está en Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. 5. Recordemos que les había hablado que Dios no estaba solo. Él estaba hablando de la Santísima Trinidad. Eso me parece súper hermoso e importante entender esa parte. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la pregunta que ellos hicieron, que les dije que les iba a dar la respuesta posteriormente, que ellos decían, ¿y qué pasaría si ellos comieran? Vivirían para siempre. Pero recordemos que Adán y Eva ya habían caído en pecado, estaban en desobediencia. Si ellos hubieran comido de ese fruto, hubieran vivido para siempre en enemistad con Dios. Eso era muy grave, por eso ellos tenían que ser expulsados del jardín y poner custodios para poder guardar ese árbol de que no le pasara nada, porque el plan de Dios era perfecto. Sexto, Dios es soberano y su plan para salvarnos es perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que para vivir eternamente tenemos que recibir el regalo de la salvación que viene solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma podemos ser santos, buenos y justos para poder estar en la presencia de Dios. Y solo se hace por fe, por creer. Séptimo, Mateo 10, versículo 16 dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Esto qué significa? Estamos en un mundo que es hostil y peligroso. Eso se refiere a que debemos ser sabios en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, sobre todo si hay oposición y peligro. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Debemos ser prudentes, cautelosos y no ingenuos, pero sí sencillos y puros de corazón. Este tema ha sido muy hermoso. Si tú me estás escuchando por primera vez y estás inquieto y quieres conocer al Señor Jesús en tu corazón y recibirlo, en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10 dice, el mensaje está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Si haces tú esa oración, cierras tus ojitos y le dices, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú viniste y moriste en la cruz por mí. Gracias por darme vida eterna. Gracias por salvarme y por perdonar mis pecados. Te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, recuerda que el Señor dice que ya no somos más criaturas en el mundo sin dirección, sino que llegamos a pertenecer a la familia de Dios. Así que bienvenido a la familia del Señor. Voy a terminar en oración para entregarle este tema tan hermoso a Dios. Hice una oración con el Salmo 23, que también podemos utilizarlos para
poder orar. Son salmos muy hermosos que nos llevan a conectarnos con Dios. El Salmo 23, una parte, dice: Señor, tú eres nuestro pastor. Contigo lo tenemos todo. En verdes prados nos haces descansar. Renuevas nuestras fuerzas y nos guías por sendas correctas. Y así le das honra a tu nombre. Aunque pasemos por el valle más oscuro, no temeremos porque tú estás siempre con nosotros. Y tu amor inagotable nos guiará en todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor viviremos para siempre. Este salmo es hermoso. Gracias, Diosito hermoso, por este tema tan bello. Gracias porque tú nos muestras que contigo es maravilloso vivir, tener toda tu dirección, tu amor, tu compañía. Gracias, Papito Dios, porque tú quieres que todas las personas se salven, tanto en todas las familias, Señor. Gracias, Papito Dios, por ese mensaje tan hermoso. Te lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos en el próximo episodio. Es maravilloso compartir contigo este crecimiento espiritual. Recuerda que paso a paso se llega lejos. Con la ayuda de Dios, te guiaré a buscar las riquezas que nos ofrece la sagrada palabra de Dios. No pares. Permite que el Señor tu Dios te siga hablando a tu corazón, dándote sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder aplicar estas enseñanzas a tu vida diaria.